Audiencia, ¿cómo están? Buenas noches y gracias en verdad por acompañarme una noche más para escuchar historias de horror. Esta ocasión en el episodio perdido les traigo algo diferente. Relatos que giran alrededor de llamadas muy extrañas, algunas inquietantes y otras tan aterradoras que quienes la contestaron desearían no haber levantado jamás el teléfono. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Eran alrededor de la 1 o 2 de la mañana cuando escuché el teléfono de la casa. Salí de la cama y alcé la bocina. Bueno, buenas noches, ¿usted es familiar de Ramón? Claro, diciendo su apellido también. Sí, soy su esposa. La voz del hombre me dijo que mi esposo había tenido un accidente en plena autopista y al chocar contra un tráiler había perdido la vida instantáneamente. Me dijo que Ramón había llegado muerto al hospital. Me puse pálida. En ese momento no podía creerlo. Fui al hospital y los médicos me dijeron que ya no podían hacer nada. Mi esposo estaba deshecho. Dicen que los forenses recogieron su cuerpo y se lo llevaron, y una grúa alzó el carro de mi esposo y se lo llevó también. Estuve toda la madrugada en el hospital llorando. No había dicho nada ni les había marcado a mis hijos. No quería que se enteraran en plena madrugada. Tenía miedo de que vinieran conduciendo y chocaran o no sé. Decidí decirles en la mañana. Cuando estaba en la sala de espera llorando, recibí una llamada. Era mi hijo. ¿Qué quería a las 3 de la mañana? Alguien dijo seguramente, pero ¿quién? Yo solo sabía. Traté de disimular mis lágrimas y tranquilizar mi voz. Buenas noches, mi amor. ¿Qué pasó? Le respondí su llamada. Mamá. Papá me acaba de marcar. Me dijo que ya casi llegaba a la casa, que no te preocuparas. Me quedé confundida. Le dije que gracias, pero que ya era tarde para que me pasara ese recado. Que papá no iba a llegar a casa porque había chocado. Le dije lo que habían dicho y le dije que estaba en el hospital. Pero él no me creyó. Me dijo que no tenía ni 5 minutos que le había marcado su papá. Mi esposo ya tenía varias horas muerto. Mi hijo no me creyó hasta que llegó al hospital. Pero mi hijo me jura que recibió esa llamada de su padre diciéndole que pronto llegaría a su casa. No supe qué pensar. Quizá Ramón se quería despedir, pero fue una llamada bastante extraña. Voy a contarles algo que mi amigo Martín me contó en medio de un largo viaje en autobús. Eran las 3:30 de la madrugada cuando el celular de Martín comenzó a sonar. Él no esperaba ninguna llamada a esa hora. Medio dormido y extrañado también, extendió la mano hacia la mesita de noche, tanteando hasta encontrar el dispositivo. La pantalla solo mostraba un número desconocido. ¿Quién será a esta hora?, murmuró con la voz pastiosa por el sueño. Por un momento pensó en ignorar la llamada, pero el sonido insistente del timbre le provocó una extraña ansiedad. Tal vez algún familiar tuvo un accidente o algo así. Pero algo dentro de él le decía que contestara, aunque una parte más racional le advertía que no lo hiciera. Él deslizó el dedo por la pantalla y llevó el teléfono a su oído. Bueno, en el otro lado de la línea estaba en completo silencio. No se escuchaba ningún ruido de fondo, ni estática, ni siquiera la respiración de alguien. Bueno, repitió con fastidio. Y fue ahí cuando un susurro le heló la sangre. Martín. Era una voz apagada, como si la persona estuviera al otro lado de una pared gruesa. Sonaba lejana, distorsionada. Pero lo que más lo inquietó fue la voz que sonaba. Esa voz
sonaba igual que la suya. Martín se incorporó de la cama con el corazón latiéndole en la garganta. ¿Quién eres?, dijo Martín. Aquella voz le dijo insistentemente que no colgara. Martín dijo que mientras escuchaba a aquel hombre, comenzaba a sentir un miedo indescriptible. Mi amigo Martín le dijo que qué quería y aquella voz guardó silencio por un instante, antes de decir algo que lo hizo estremecerse. Yo estoy afuera. Cuando escuchó esto, un escalofrío le recorrió la espalda y sin pensarlo, se levantó, asomó la cabeza por la cortina hacia la ventana y ahí vio algo. Alguien estaba parado en la calle, solitaria, justo al frente de su casa. Era un hombre quieto, viendo directamente hacia la ventana. Martín se alejó de golpe, pero tratando también de distinguir su rostro. Sin embargo, la tenue luz del faro de la calle apenas iluminaba la figura. Y fue entonces cuando el celular en su mano volvió a sonar. Era el mismo número desconocido. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, respondió de nuevo y sin apartar la vista de la silueta tras la ventana. ¿Quién eres?, le dijo Martín con una voz temblorosa. Yo soy tú, respondió aquella voz. En ese instante, la figura en la calle levantó el teléfono y lo llevó a su oído, en perfecta sincronía con mi amigo. Dice mi amigo que al verlo detalladamente recordó esa ropa que llevaba aquel hombre. Era la misma que se había puesto ese día. El terror se apoderó de su cuerpo, sintió que le faltaba el aire, que la piel se le erizaba hasta doler. Y de la bocina volvió a salir su voz. No debiste contestar. De repente la llamada se cortó y aquel hombre de la calle se fue atenuando hasta que simplemente desapareció. No corrió, no se fue caminando, solamente desapareció como si no hubiera existido. Martín parpadeó varias veces y su mente solamente estaba negando a procesar lo que había visto. Todo su cuerpo temblaba cuando intentó desbloquear el teléfono para llamar al mismo número. Pero notó que aquella última llamada, aquella llamada recibida tan extraña, no estaba en su historial. Ningún número desconocido, ninguna llamada a las 3 de la mañana. No sabe qué fue, pero asegura que no fue una pesadilla, que esto que les estoy contando fue real. Yo no creía en fantasmas o seres paranormales, pero siempre hay una primera vez, siempre hay una maldita primera vez. Me mudé a mi casa ubicada en Tepic, Nayarit, una casa de 3 pisos. Después de estar varios años pagándola, por fin pude mudarme. Siempre pensé que sería encantador vivir en tu propia casa, pues he estado mucho tiempo rentando. Pero cuando llegué a la unidad, los vecinos me miraban extraño. Sabía que era una total desconocida, pero nunca me habían mirado de esa manera. No les presté atención porque quizá en esta unidad eran especiales, payasos como decimos. En fin, la primera noche que pasé aquí no me fue muy bien, que digamos. Además de que estaba muy tirado por las cosas de la mudanza, en mi cuarto podía oler un aroma raro. Un ligero aroma raro, no sé cómo describirlo, pero este aroma fétido no me dejaba dormir. Me asqueaba y decidí mejor dormir en los sillones de la sala. Aquí olía muchísimo mejor. Pero cuando me estaba quedando dormida, pude escuchar ruidos pequeños. Pasos arriba donde estaba mi habitación. No eran pesados, pero podía escucharse debido al silencio de la noche. Como estaba tan cansada, me ganó más el sueño que mi curiosidad.
A la mañana siguiente subí a mi cuarto y recordé lo que había escuchado, pero estaba todo normal. Lo dejé pasar, pero al caer la noche, le hice una llamada a mi hermano. Él contestó, estuvimos hablando un buen rato cuando la llamada comenzó a cortarse. Había como interferencia. Cuando se calmó todo esto, pude escuchar una respiración del otro lado de la llamada. Bueno, solo respondía. Nuevamente se escuchó interferencia y decidí colgar, pero a punto de presionar el botón, se escuchó un grito en el fondo de la llamada. Puse nuevamente mi celular en mi oído. Bueno, Ángel, bueno. Pero nuevamente se escuchó una respiración similar a la de un toro, y seguido del grito de una mujer, pero se escuchaba muy lejos. Me quité el celular del oído y lo llevé al frente de mi cara. Pude notar que tenía buena señal, pero de repente se colgó la llamada. Nuevamente le marqué a Ángel. Al contestar la llamada le dije que qué eran esos ruidos, que quién demonios había gritado. Él me dijo que de qué hablaba. Dice que cuando empezó a escuchar la interferencia colgó, porque se le había acabado la pila. Qué extraño. No se cortó la llamada al instante y pude escuchar un grito y una respiración. Respondí. Pero al parecer mi hermano no me creyó del todo. Me dijo que iba a cargar su celular y que en la mañana le marcara. Esa noche me quedé pensando en lo que había escuchado. Me tranquilicé pensando que a lo mejor se había desviado la llamada a otra, a una llamada extraña, turbia y rara. Esa misma noche, al estar durmiendo, pude escuchar débilmente cómo alguien andaba por la cocina. Se escuchaba que arrastraban las sillas muy despacio. Al despertar pensé que era un sueño, pero no. Aún despierto, pude escuchar cómo alguien arrastraba la silla muy despacio. Yo prendí mi luz y pensé que alguien o algún animal se había metido. Bajé intentando hacer el menor ruido posible. Al bajar a la cocina y encender la luz, me encuentro con la silla muy alejada al comedor. Busqué algún animal que hubiera hecho eso, o algún perro, algún gato, pero no había ningún rastro de alguien. Chequé las cerraduras, pero todo estaba cerrado. Subí nuevamente a mi recámara y me quedé dormida. A la mañana siguiente me alisté para salir a trabajar. Yo reparto pizzas. Hice llamadas casi todo el día y me funcionaba perfectamente bien mi celular. Bien, llegué por ahí de las 7 u 8 de la noche. Al llegar me preparé la cena y mientras comía comencé a llamarle a mi madre. Ella vive sola. Tomó la llamada y comenzamos a conversar. Le dije que qué estaba cenando y ella me dijo lo que estaba haciendo. Pero otra vez se escuchó interferencia. Mi madre se le escuchaba la voz muy cortada hasta que nuevamente se calmó todo. No estaba en silencio, pero ahora se escuchaba viento, como si estuvieran en la calle. Bueno, mamá. Hola. Estuve insistiendo cuando una voz rompió aquel viento. ¿Verdad que tú sí me escuchas?, respondió la voz tierna de una niña, e insistía. ¿Verdad que tú sí me escuchas? Solo colgué la llamada. Me recorrió un escalofrío. Al estar pensando todo esto, pude escuchar en mi cuarto cómo arrastraban mi cama, nuevamente muy lentamente. Al estar poniendo atención al sonido, comencé a caminar y subir los escalones muy despacio. Conté cada escalón para no concentrarme en ese pequeño ruido y no salir corriendo. 1, 2, 3, 4, 5. Pero el timbre de la llamada me espantó.
Era mi madre. Respondí y me dijo muy asustada que si estaba bien. Le dije que sí. Le pregunté que por qué y me dijo que porque se escuchaban gritos, que se había espantado y que había pensado que alguien se había metido a mi casa. Le dije que no, y yo le dije que si estaba con alguna nieta, que yo había escuchado una niña en la llamada. Me dijo que no, que estaba sola. Cuando llegué a mi cuarto vi mi cama destendida, no totalmente, pero sí arrugada, como si hubieran jalado las cobijas. Le comenté a mi madre lo que estaba sucediendo y me dijo que rezara, que luego las casas necesitaban bendiciones. Se me hizo una tontería, pero no le dije nada, solo que a lo mejor eran animales, aunque no había encontrado uno en ese momento. Con los días se escuchaban esas cosas raras que me hacían sentir un miedo inexplicable. Trataba de darle lógica para no asustarme. Llevaba viviendo más o menos un mes en la casa y una noche en la que estaba tendiendo mi cama para dormirme, comencé a extender las cobijas. En eso a una le hice muy brusco que pegó con el foco y lo rompí. Se escuchó la pequeña explosión de la bombilla dejando en total obscuridad la habitación. Yo estaba maldiciendo, diciéndome que qué tonta era. Pero en la oscuridad pude ver enfrente de mi cama una silueta negra del tamaño de un niño. Cuando vi esto salí corriendo de mi habitación. Me salí de mi casa y estuve ahí en la calle varios minutos. Le llamé de nuevo a mi mamá y comencé a escucharla. Me decía que me calmara, que todo estaba bien, que solo había sido un truco de mis ojos o que la oscuridad había formado a esa silueta, que no era nada. Me tranquilicé al escucharla. Me reí, un poco tonta, pensando en fantasmas. Suspiré sintiéndome tonta. Al estar hablando con mi madre, nuevamente la interferencia tomó terreno. Bueno, mamá. Al decir estas palabras, la interferencia ya no se escuchó, pero se podía escuchar un viento, y pareció que alguien tomó el teléfono y respiraban como un toro. Yo me quedé petrificada diciéndoles que dejaran de hacer sus bromas. Cuando dije eso, una voz de niña me habló. ¿Verdad que sí puedes verme, verdad? ¿Verdad que sí puedes verme? No pude con esto y salí corriendo a casa de mi madre llorando. Tomé un taxi y al llegar a la casa toqué y me abrió. Me vio que estaba llorando y le dije el porqué. Me dijo que ella también había escuchado gritos muy lejanos. Estaba tan extraño todo esto y no pude dormir esa noche. Mi madre me dijo que bendiciera la casa, así que fui con el padre a la mañana siguiente. Al llevarlo a mi casa me dijo que en este lugar se había muerto una pequeña niña, diciendo que por descuido de su madre se cayó del segundo piso. Y bueno, le dije que yo en varias ocasiones en las llamadas podía escuchar a una niña. Su explicación del padre es que tal vez la niña aún esté en este plano y no sabe que murió, ya que no pertenece a este mundo. Con las misas que le hicimos, poco a poco se fue desapareciendo estas cosas extrañas. Gracias por leer mi historia. Hace unos meses compré un celular nuevo. Era el Samsung A50. Le puse el chip e instalé varias aplicaciones, entre una de ellas Messenger. En una de esas ocasiones, mientras estaba revisando mi celular, me llegó un mensaje. Era de un perfil que no conocía. No recuerdo el nombre tampoco, pero me metí a revisarlo. Al checarlo no tenía foto. Solo fotos grotescas, aterradoras. Pensé que era una persona rara y no le respondí. Pero este perfil, esta persona comenzó a insistirme.
Todo el día me mandó solo hola, 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 pero yo no respondía. Me dormía a eso de las 11 de la noche, pero al checar el celular a la mañana siguiente, abrí la burbuja de chat y noté que esta persona no se había cansado de mandarme mensajes hasta la 1 de la mañana. Me llenó el chat de puros hola. Yo lo dejé en visto y me fui. Llegué a mi casa alrededor de las 8 de la noche. Me estaba haciendo la cena cuando me entró una llamada, pero no contesto llamadas de números desconocidos. En fin, me hizo varias llamadas y no respondí. Me metí a bañar y mientras estaba bañándome, me llegaron mensajes, varios mensajes. Eran del mismo perfil. Me decían, hola, ¿por qué no me respondes? Ya vi que viste mis mensajes. Yo me molesté mucho debido al acoso que me hacía esta persona. En la ducha lo bloqueé y retomé mi ducha. Pero nuevamente una llamada entró. Ahora era llamada normal. Era de un número desconocido. Esta vez tuve curiosidad de quién me marcaba y respondí. Bueno, ¿por qué me bloqueaste? Tuviste tiempo para bloquearme en la ducha, pero no para responderme. Me recorrió un escalofrío por todo mi cuerpo. Rápidamente colgué y salí de bañarme. Yo me quedé encerrada en mi habitación esperando lo peor. Al llegar la policía verificaron todo el lugar, pero no había nadie. Se fueron y desde esa vez no me han llamado nuevamente. Al estar pensando esto, no puedo saber cómo esa persona tuvo mi número si mi celular era nuevo y mis familiares ni siquiera tenían el número. Alguien enfermo estaba espiándome. Esto no me pasó a mí, pero le pasó a mi abuela. En ese entonces teníamos un grupo familiar de WhatsApp. Ahí nos mensajeábamos todos. Mis tías, sobrinos, mi abuelo, mis primos, en fin, eran para todos. En una ocasión estábamos platicando por WhatsApp, mensajes de voz, cuando mi abuela mandó un audio. En un principio estaba todo bien. Su voz se escuchaba correctamente, pero después hubo algo raro. Se escuchó una voz de un hombre, una voz profunda, gruesa, diciendo: lárguense todos. Todos nos quedamos sorprendidos y le preguntamos que quién era esa voz, pues se escuchaba pegada al micrófono. Cabe aclarar que mi abuela en ese entonces estaba sola. Mi abuelo estaba durmiendo, pero esa voz no era de mi abuelo ni de ningún familiar. No se la reconocíamos y mi abuela dijo que estaba sola, con mi abuelo, claro, pero durmiendo. A lo que voy es que no creo que mi abuelita nos hubiera hecho una broma. Buenas noches, audiencia.